Buen día. El día de hoy vamos a abordar el tema de conceptos fundamentales. Mi nombre es Johnny Eduardo Hernández Estrada y yo hablaré sobre el subtema 1.1 diferentes estilos de programación y el 1.2 analizando diferentes estilos de programación, los cuales están altamente ligados. Vamos a comenzar con definir qué son los estilos de programación, también conocidos como paradigmas. Bueno, pues estos son formas fundamentales de estructurar y resolver problemas en programación. Estos definen la estructura de un programa y cómo se resuelven los problemas. Existen varios, pero me centraré en los tres principales: el imperativo con sus respectivos subtipos como procedural y orientado a objetos, el funcional basado en funciones matemáticas y el lógico basado en lógica formal. Cada uno tiene características únicas que afectan cómo se escribe y mantiene el código. Bueno, comenzaremos analizando estos diferentes estilos de programación con la programación hiperactiva, el cual se centra en cómo realizar operaciones usando declaraciones que cambian el estado del programa, como asignaciones, bucles y condicionales. Como mencioné, esta programación hiperactiva tiene sus respectivos subparadigmas, los cuales tenemos la programación procedural, la cual estructura el código en procedimientos o funciones que ejecutan tareas específicas, enfatizando la ejecución paso a paso. Y tenemos la programación orientada a objetos, también conocida como OOP, la cual estructura el código en objetos con propiedades, los cuales son datos, y métodos, también conocidas como funciones, promoviendo la encapsulación, herencia y polimorfismo. Un ejemplo de ella son los lenguajes como C y Java, que son imperativos, con C siendo procedural y Java orientado a objetos. Continuamos con la programación funcional, el cual es un paradigma declarativo donde se concentra en qué se quiere calcular, no cómo calcularlo. Es decir, que trata la computación como la evaluación de funciones matemáticas, enfatizando la inmutabilidad, recursión y ausencia de efectos secundarios. Conceptos claves incluyen funciones puras, funciones de orden superior, evaluación perezosa y estructura de datos inmutables. Unos ejemplos de ellos son el Haskell y Scala, que son puramente funcionales, mientras que Python permite un estilo funcional. Y finalmente tenemos la programación lógica, el cual es un paradigma declarativo que representa conocimiento como declaraciones lógicas y usa interferencia para resolver problemas. Los programas se escriben como conjuntos de hechos y reglas, y el sistema determina cómo aplicarlos. Los conceptos clave incluyen predicados, cláusulas, unificación y retroceso, también conocido como backtracking. Las fortalezas de la programación lógica es que son excelentes para problemas que se pueden expresar como un conjunto de restricciones o reglas. Ejemplo de ello tenemos el Prolog, el cual es el lenguaje más conocido usado en sistemas expertos y procesamiento del lenguaje natural. Finalmente tenemos aquí un análisis de los sistemas de programación que se estuvieron abordando. Como podemos ver, aquí tenemos los puntos claves de cada paradigma, en donde cada paradigma tiene sus propias fortalezas y debilidades, y la elección depende de la naturaleza del problema, el nivel de abstracción deseado, los requisitos de rendimiento y la familiaridad con cada programa. Por ejemplo, tenemos que el imperativo tiene sus fortalezas en el control directo sobre estado y flujo. Es intuitivo para la ejecución secuencial, pero su debilidad es que es un código complejo en proyectos grandes, es propenso a errores en entornos concurrentes. ¿Cuándo a utilizarlo? Bueno, pues es mejor utilizarlo en aplicaciones de bajo nivel como sistemas operativos o controladores de dispositivos. También tenemos que las fortalezas del funcional
es que es fácil de razonar y probar, facilita la programación paralela y promueve la reutilización del código. Pero sus debilidades es que es menos eficiente en rendimiento y la curva de aprendizaje es muy pronunciada. Este se debe usar principalmente en cálculos financieros, científicos y donde la integridad de datos es crucial. Y tenemos el lógico con sus fortalezas, el cual es excelente para problemas de restricciones y un alto nivel de abstracción. Sus debilidades son que es ineficiente para la manipulación de estado, es menos intuitivo sin fondo en lógica. Hay que usarlo cuando tenemos problemas de razonamiento complejo, como en sistemas expertos y en la satisfacción de restricciones. Bueno, mi nombre es Gabriela del Carmen Cabrera Álvarez y yo les voy a explicar lo que es la evaluación de expresiones. La evaluación de expresiones es un proceso fundamental en cualquier lenguaje de programación. En programación lógica y funcional, este concepto adquiere la particular relevancia debido a la forma en que los programas son interpretados y en este caso ejecutados. La evaluación de expresiones en programación lógica tiene un enfoque basado en reglas y en búsqueda de soluciones. Un ejemplo que podemos tener es el Prolog. ¿Qué es el Prolog? Es un lenguaje más conocido, usado en sistemas expertos y en procesamiento del lenguaje natural. Pues tenemos el ejemplo de suma. En este caso, si consultamos suma de 3, 4 y R, el Prolog unificará R con 7. En la evaluación de expresiones en programación funcional, tenemos el ejemplo del Haskell. En este caso, la evaluación de expresiones es clave, ya que los programas se constituyen aplicando funciones a datos. En este caso, ¿qué es un Haskell? Un Haskell es un lenguaje de programación funcional puro y de tipado estático. Tenemos igual el ejemplo suma, y si evaluamos suma de 3 y 4, el resultado será 7. De igual manera tenemos la comparación entre el Prolog y el Haskell, donde tenemos que el paradigma del Prolog es declarativo y basado en reglas, a diferencia del Haskell, que es declarativo basado en funciones. Tenemos lo que es la evaluación, que en el Prolog es mediante interferencia lógica, a diferencia del Haskell, que es la evaluación de expresiones mediante funciones. Tenemos el tipado, en este caso el tipado del Prolog es dinámico y del Haskell es estático. Y en la ejecución tenemos que el Prolog busca y resolución de reglas, y en otro caso tenemos que el Haskell es la aplicación de funciones. Buen día, mi nombre es Carlos Daniel de la Cruz Salvatierra y yo les voy a hablar sobre lo que son los tipos de datos. Una parte fundamental de cualquier estilo de programación son los tipos de datos, ya que estos permiten dar a entender a la computadora cómo se van a procesar los datos de entrada y de salida. A continuación, vamos a ver cómo se clasifican los tipos de datos y cómo se manejan en programación lógica y en programación funcional. Los tipos de datos se clasifican en 3 tipos fundamentales, que son primitivos, compuestos y abstractos. Podemos visualizar esta clasificación como una pirámide con los tipos de datos primitivos en la base y los tipos de datos abstractos en el pico, ya que esta clasificación dependerá de una clasificación anterior. Los tipos de datos primitivos son las unidades fundamentales que permiten definir una variable o constante para almacenar un único valor. Comúnmente, los tipos de datos primitivos que existen son los siguientes: Boolean, que almacenan valores falsos o verdaderos; byte, que almacena valores sin asignación de signo. Luego están los short, int, long, que almacenan valores enteros con asignación de signo. Luego vamos a tener a los punto flotante como float y double, que almacenan valores decimales igualmente con asignación de signo. Y por último está el char, que almacena caracteres. Cabe mencionar que dependiendo del lenguaje de programación se pueden encontrar con otros tipos de datos como date, time o money, que permiten almacenar el tiempo o ofrecen mayor precisión para manipular datos de dinero.
e incluso pueden reducir las listas y generalizar lo que son en enteros, decimales y caracteres. Con los datos primitivos es posible realizar conjuntos que dan lugar a los tipos de datos compuestos. Estos incluyen una colección que pueden ser de un único tipo de dato o de diferentes dependiendo la naturaleza del conjunto. Aquí vamos a encontrar los arreglos, los registros, las tuplas, diccionarios, sets, strings y objetos. Además, es posible crear tipos de datos compuestos utilizando otros tipos de datos compuestos, como un diccionario cuya clave sea un string y el valor sea un arreglo o un registro. Por último, nos encontramos con los tipos de datos abstractos o TDAs. Estos son un nivel arriba de los datos compuestos, ya que estos no son creados a partir de clases cuyas funciones son específicas para una estructura y existen relaciones que pueden ser no lineales. Dentro de los datos abstractos podemos encontrar las listas enlazadas, pilas, colas y grafos. También vamos a encontrar a los árboles. Estos también son una forma de grafos, ya que estos son jerárquicos. Al igual que los datos compuestos, es posible contener un nodo con un conjunto de tipos de datos que amplían la información contenida dentro de una estructura de tipo de dato abstracto. Ahora bien, en los tipos de datos que se manejan en programación lógica, pues va a variar a diferencia de una programación convencional, ya que aquí los tipos de datos se manejan de una forma diferente en comparación con los otros paradigmas. Aquí los tipos de datos son implícitos. En su lugar, los términos se identifican con su forma y su contexto, además de que los datos se interpretan según su uso en reglas y hechos. Por ejemplo, en Prolog, los tipos de datos que se manejan pues son 4. El primero, que son los átomos, son constantes simbólicas que representan nombres o identificadores y se escriben en minúscula o con cadenas entre comillas simples. Luego vamos a tener a los números, que pueden llegar a ser enteros o de punto flotante. Luego vamos a tener a las variables, que se representan con nombres que se indican en mayúscula o con un guión bajo. Y en este caso, Prolog lo que intenta es unificarlas para que coincidan con los hechos y las reglas definidas. Y por último vamos a tener las estructuras que permiten permiten representar datos complejos combinando átomos, números y variables. Luego vamos a tener el manejo para los tipos de datos de programación funcional. En este lado vamos a encontrar que, a diferencia de la programación lógica, aquí los tipos de datos se manejan de forma más rigurosa y estructurada que en programación lógica, ya que aquí el tipado debe de ser fuerte y estático, es decir, no hay conversiones implícitas y los tipos se determinan en tiempo de compilación. Además, presentan inferencia de tipos, lo que significa que no es necesario especificar los tipos explícitamente, ya que el compilador los deduce automáticamente. Buenas tardes, mi nombre es Alexis Román Celaya Ruiz y yo les voy a explicar sobre el tema 1.2.3 sobre disciplina tipos, donde tenemos las diapositivas Introducción a la disciplina tipos, categorías de disciplina tipos e importancia de disciplina tipos. Iniciamos con la primera diapositiva que me tocó, en donde en la programación los lenguajes imponen ciertas reglas sobre cómo se usan los tipos de datos. Esto se conoce como tipos de disciplina. Estas reglas aseguran que las operaciones sean coherentes y ayudan a evitar errores en la ejecución del programa. Dependiendo del lenguaje, estas instrucciones pueden ser más estrictas o flexibles. Las disciplinas tienen tipos estables, reglas sobre cómo los tipos de datos pueden interactuar en un lenguaje de programación. Categorías de disciplina tipos. Existen diferentes formas en las que los lenguajes manejan los tipos. Una de las principales diferencias es entre el tipado estático y el tipado dinámico. En los lenguajes con tipado estático, como Java o C, los tipos de las variables se definen en tiempo de compilación y no pueden cambiar. En cambio, en lenguajes con tipado dinámico como Python o JavaScript, los tipos se asignan en tiempo de ejecución, lo que permite una mayor flexibilidad. Tenemos lo que es la importancia de la disciplina tipos. El uso de una disciplina tipos bien definido tiene varios beneficios. En primer lugar, ayuda a detectar errores antes de que el programa se ejecute, lo que hace que el código sea más seguro y fácil de mantener.
También permite optimizar el rendimiento de lenguajes compilados, ya que el compilador puede hacer verificaciones y optimizaciones basadas en los tipos. Finalmente, en lenguajes funcionales como Haskell, la disciplina tipos es esencial porque permite escribir código más predecible y matemáticamente sólido, reduciendo errores y facilitando el desarrollo de software confiable. Bueno, mi nombre es Brian Gilberto Domínguez Hernández. Voy a explicar el tema 1.2.4, funciones. Representan bloques de código autónomos que reciben uno o más valores de entrada, conocidos como argumentos, y producen un resultado o efecto como salida. Las funciones permiten encapsular la lógica y la reutilización de código, lo que facilita el desarrollo y mantenimiento de programas. Las partes que componen una función son nombre de la función, parámetros y argumentos, retorno de valor, cuerpo de la función. En el encabezado de la función se encuentra el nombre de la función y la lista de parámetros. El nombre de la función es el identificador único que se utiliza para llamar a la función desde otras partes del programa. El nombre debe ser descriptivo y representar el propósito o la acción que realiza la función. La lista de parámetros son valores de entrada que se pasan a la función al llamarla. Los parámetros son variables locales que se utilizan dentro de la función para realizar cálculos o manipulaciones. Cada parámetro tiene un tipo de dato asociado que define el tipo de valor que se espera recibir. La segunda parte de las funciones son el cuerpo de la función y el retorno de valor. El cuerpo de la función es el bloque de código que contiene las instrucciones y la lógica que define la funcionalidad de la función. Aquí es donde se especifican las operaciones que se realizan con los parámetros y se define la lógica de cálculo o transformación para producir el resultado deseado. El retorno de valor es la sentencia utilizada para devolver el resultado de la función al punto de llamada. Dependiendo del lenguaje de programación puede haber una palabra clave específica, como return, o simplemente la expresión que representa el valor de retorno.